Gloria a Dios, mujeres y su palabra, por un día más que el Señor nos permite compartir la palabra de Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Soy Ariani Sojo y les doy la bienvenida a la lectura del día de hoy de Primera de Reyes, capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15. Levante sus manos ahí donde usted se encuentra y dígale: Señor, yo te doy gracias por un nuevo día que nos permite leer tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, de poder aprender, de poder ser transformada a través de tu palabra. Te glorifico, te exalto. Te pido que tomes el control de este tiempo. Me deposito en tus manos para que tu palabra toque lo más profundo de mi corazón, toque lo más profundo de mi vida. Anulo, cancelo toda represalia del enemigo en contra de mi vida, en contra de mi casa, en contra de mi familia. Al someterme, al decidir buscarte cada día más, yo sé, Señor, que voy a ver la victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 13, que tiene como título: Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado, y he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no olvidó por el camino por donde había venido Betel. Morado entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo, y le comentó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encima, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueras. Y el otro le dijo mintiéndole: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había dicho
que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres cuando había comido pan y bebido. El que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a las palabras que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno, y se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon, diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hicieron que lo hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes en los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Jeroboam había recibido la misma promesa y advertencia que Salomón en el capítulo 11, versículo 38, pero ignoró el hecho de que Dios había colocado en sus manos las 10 tribus del reino. Escogió hacer su voluntad en lugar de confiar en las promesas de Dios. La profecía de este anónimo varón de Dios contra Jeroboam es muy notable, ya que menciona y describe lo que hizo Josías casi 300 años antes de que este rey apareciera en escena. 300 años más tarde, esta profecía se cumplió en todo detalle cuando Josías mató a los sacerdotes paganos en sus propios altares. Esta historia la vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 23. Para ilustrar que Dios no estaba complacido con los actos de idolatría propiciados por Jeroboam y proporcionar un signo que confirmase la profecía sobre Josías, el altar de Jeroboam se quebrará. La misericordia abundó hacia Jeroboam. La profecía fue contra el altar, no contra él. Además, Dios escuchó la oración intercesora del profeta, porque como la mano simbolizaba autoridad, que ésta se secara, una prueba de la autoridad superior de Dios. Aún así, Dios escuchó la oración intercesora del profeta y le restauró la mano al rey. Algunos piensan que Jeroboam manifiesta la condición pecaminosa de su corazón cuando se refiere al Señor no como Dios, sino como tu Dios. Sin embargo, esto no tiene que ser necesariamente así, ¿verdad? Es algo para tener ahí presente. A este profeta Dios le había dado órdenes estrictas de no comer, de no beber nada mientras estuviera en su misión. El profeta se negó rotundamente a aceptar la comida de Jeroboam y su presente, porque Dios lo había ordenado claramente: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres.
hacerlo equivalía a una señal de aprobación. Pero vemos el incidente de la seducción del varón de Dios, aunque algo confuso, nos sirve para mostrar cómo hasta este hombre de Dios había sido afectada por la mala influencia de Jeroboam. El varón de Dios no fue capaz de discernir entre lo que había sido dicho directamente por la palabra de Dios y lo declarado por un hombre de Betel a quien no conocía y estaba mintiéndole, argumentando que había escuchado a un ángel que le habló por palabra de Jehová. ¿Por qué trata Dios con tanta dureza al varón de Dios y no al profeta si ambos fueron desobedientes? Vemos cómo, además de contradecir el primero, también provenía de una fuente sospechosa. La comunicación divina formulada por Dios a un ángel, después al profeta y posteriormente al varón de Dios, no tendría que haber sido más aceptable que la orden directa del Señor al varón de Dios. El pecado del varón de Dios haría dudar de la profecía, dañando así la credibilidad del Señor, y esto explica la conducta del profeta viejo en los versículos 31 y 32. Vemos cómo los leones son mencionados con mucha frecuencia en los tiempos del Antiguo Testamento, porque eran lo bastante comunes como para ser una amenaza tanto para la gente como para los rebaños. Vemos que Sansón y Benaía todos se enfrentaron a leones salvajes. El hecho de que el león y el asno estaban parados al lado del cuerpo del profeta mostraba que esto era un juicio divino. Normalmente el león hubiese atacado el asno y devorado al hombre, pero no fue así. Vemos que bajo pena de muerte Dios había prohibido que alguien fuera sacerdote si no era de la tribu de Leví. Los levitas tenían asegurado el sustento de por vida por medio de los diezmos, por lo tanto no tenían que pasar tiempo en la agricultura, no tenían que preocuparse de los intereses de las tribus, ni temer por su futuro financiero. Los nuevos sacerdotes de Jeroboam fueron remunerados por el rey con un salario. Tuvieron que mezclar los deberes seculares y religiosos y rápidamente cayeron en la política partidista. ¿Por qué? Porque debido a que no tenían la seguridad en el trabajo, fueron fácilmente corrompidos por los sobornos. La desobediencia de Jeroboam fue la caída de la religión verdadera en el reino del norte. Aún después de este incidente con el varón de Dios, Jeroboam no se apartó de su mal camino. No solamente había ordenado a sus propios sacerdotes, sino que ahora consagraba a quien quería para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y a causa de su acto final de apostasía, la casa de Jeroboam sería cortada. Y vea que no solo cortada, sino que raída de la faz de la tierra. O sea, sería totalmente olvidada. Vemos algo que quiero destacar sobre este hombre Jeroboam, es que hasta las advertencias más claras son difíciles de obedecer. La Biblia está llena, mujeres, de personas que tuvieron la instrucción de Dios y aún así decidieron hacer las cosas a su propio modo. Su desobediencia muy rara vez se debía a la ignorancia de lo que Dios quería. Por el contrario, era por puro egoísmo necio. Jeroboam fue un ejemplo de estas peculiaridades tan humanas. Durante la construcción, Salomón notó en el joven Jeroboam habilidades naturales de liderazgo y lo hizo capataz especial del proyecto. Muy pronto después de esto, Dios hizo contacto con Jeroboam por medio del profeta Ahías y le dijo que castigaría la dinastía de David quitándole el reino al hijo de Salomón y que él gobernaría las 10 tribus del norte. Dios dejó muy claro que el mismo destino destruiría a la familia de Jeroboam si él no le obedecía. Aparentemente Salomón supo de estos hechos y trata de matar a Jeroboam, que era el futuro rey. Él escapa y ahí permaneció hasta la muerte de Salomón. En el capítulo anterior leímos cómo Roboam, heredero de Salomón, tomó el trono y Jeroboam regresa.
vemos como las consecuencias del pecado están garantizadas en la palabra de Dios. Es difícil predecir el tiempo en que se darán esas consecuencias. Cuando hacemos algo que se opone directamente a los mandatos de Dios, no hay un desastre tal vez inmediato. Y a menudo nos engañaremos, mujeres, creyendo que nos salimos con la nuestra al desobedecer. Pero ese pensamiento es muy peligroso. Y la vida de Jeroboam nos debe hacer reconocer nuestra necesidad de admitir nuestra desobediencia y de pedir a Dios que nos perdone. Este hombre tuvo puntos fuertes como su liderazgo, que era organizado. Fue el primer rey de las 10 tribus de Israel en el reino dividido. Era un líder carismático con mucho apoyo popular. Pero lamentablemente erigió ídolos en Israel para mantener a su pueblo lejos del templo de Jerusalén. Designó sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví y dependió más de su propia astucia que de la palabra de Dios. Y es que definitivamente, mujeres, las grandes oportunidades son a menudo destruidas por pequeñas decisiones que tomamos equivocadamente. Los esfuerzos negligentes que se hacen para corregir los errores de otros a menudo nos van a conducir a los mismos errores. Y otra lección que aprendemos de la vida de Jeroboam es que siempre se cometen errores cuando intentamos tomar el papel de Dios en una situación. Vamos ahora a leer el capítulo 14, que es la profecía de Ahías contra Jeroboam. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozca que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, al que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo, y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste e hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme. Y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre tu casa, sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad los comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño, y todo Israel lo endechará y lo enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto no se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam.
Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Versículo 21. Reinado de Roboam. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naamá amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de las guardias, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre Naamá amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Amén. Bueno, un capítulo muy confrontativo, muy confrontativo, porque ni la aparente ceguera de Ahías ni el disfraz de la mujer evitaron que el Señor le revelara al profeta todo lo que necesitaba saber. El saludo perspicaz del profeta, el anuncio inmediato de una revelación dura, asombró a la mujer de Jeroboam y confirmó la verdad del mensaje para su esposo. Vemos cómo estos desastres fueron aplicaciones prácticas para Israel de las enseñanzas específicas de Deuteronomio. Ahías está profetizando la caída de Israel por su flagrante violación de los mandamientos de Dios. De acuerdo con la profecía de Ahías, todos los descendientes masculinos de Jeroboam morirían y serían enterrados. La excepción sería Ahías, quien recibiría un entierro honorable por cuanto se hallaba en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel. No se sabe a qué se aludía con alguna cosa buena. Quizás Ahías no se había corrompido todavía por cuanto era un niño. Vemos cómo en el versículo 14 se predice las acciones de Baasa contra Nadab, que vamos a ver ahora en el capítulo 15. ¿Quién era este rey que destruía la casa de Jeroboam? Su nombre era Baasa, y mataría a todos los descendientes de Jeroboam. La profecía de Ahías apunta hacia el sometimiento de Israel por Asiria. Imágenes de acera se refiere a adoración de ídolos. Se hacían imágenes de madera para la adoración de Acera, que era una diosa cananea.
Jeroboam se había marchado de Siquem a Tirsa, y esta era la ciudad capital del reino del norte, hasta que el sexto rey de Israel, Omri, construyó Samaria y la hizo la sede del gobierno. Aunque la muerte del niño Abías era inevitable, el momento era crítico, ya que esto tenía relación con el anuncio del profeta y en consecuencia garantizaba la credibilidad del resto del mensaje. El libro de las historias de los reyes de Israel, esto no se debe confundir con los libros del Antiguo Testamento de Primera y Segunda de Crónicas, que fueron escritos mucho después de Primera y Segunda de Reyes. Desde el tiempo de David, muchos individuos recogieron acontecimientos que afectaban al pueblo de Dios en el periodo de los reyes. Estos documentos históricos deben haber sido guardados en archivos reales y probablemente fueron utilizados como fuente para Primera y Segunda de Reyes, ya que se les menciona unas 32 veces en estos libros, pero el Espíritu Santo fue quien guió la selección de los relatos que se encuentran en estos libros del Antiguo Testamento. Se ha mencionado el libro de las historias de los reyes de Israel, las crónicas de los reyes de Judá y el libro de los hechos de Salomón. Estos libros eran registros históricos de Israel y de Judá. Eran fuentes de material con el que Dios dirigió al autor para escribir Primera y Segunda de Reyes. No se han encontrado copias de estos libros. Israel seguía siendo un pueblo, aunque estaba dividido en dos reinos. Por lo tanto, vemos cómo se registra la historia de ambos. La influencia materna de Naamá, junto con el sincretismo, que es la mezcla de diferentes sistemas de creencias, es decir, la incorporación de prácticas paganas a la adoración a Yahvé prescrita en el pacto de Salomón. Esto quizás debilitó toda influencia piadosa de parte de Salomón durante los primeros 20 años de la vida de Roboam, mientras se construía el templo y el palacio. Vemos el sincretismo de Roboam y se evidencia en que siguió entrando en la casa de Jehová mientras permitía que el pueblo adorara las deidades cananeas. Bajo Roboam, el reino de Judá no estaba haciendo las cosas mucho mejor que el reino de Israel. O sea, ambos reinos estaban totalmente perdidos. La condición del pecado en la que se encontraban no les permitía resistir la invasión de Sisac, el rey de Egipto. Vemos cómo hacían estatuas, estos pilares de piedras colocados al lado de los altares paganos. Se suponía que estos pilares representaban una deidad. Cuando Roboam subió al poder, heredó un reino poderoso. Todo lo que había querido alguna vez lo tenía a la mano, pero no reconoció el por qué tenía tanto o cómo había sido obtenido. Y para enseñarle una lección a Roboam, Dios permitió que el rey Sisac, que era el rey de Egipto, invadiera a Judá e Israel. Egipto ya no era la potencia mundial que fue alguna vez, y Sisac, posiblemente resentido por el enorme éxito de Salomón, estaba determinado a cambiar esto. El ejército de Sisac no era lo suficientemente fuerte para destruir Judá e Israel, pero lo debilitó, tanto que nunca volvieron a ser los mismos después de esto. Solo 5 años después de la muerte de Salomón, el templo y el palacio fueron saqueados por invasores extranjeros. Y es que cuán rápido, mujeres, desaparece la gloria, el poder y el dinero. Cuando el pueblo llegó a ser espiritualmente corrupto e inmoral, solo pasó poco tiempo hasta que lo perdieron todo. Sus riquezas, la idolatría, la inmoralidad habían llegado a ser más importantes para ellos que Dios. Cuando nosotras retiramos a Dios de nuestras vidas, todo lo demás se vuelve inútil, sin importar cuán valioso parezca. Todo lo demás es inútil. Y hay una pregunta que yo me hago continuamente cada vez que leemos la Biblia, estos textos del Antiguo Testamento, y es que ¿cómo podían correr hacia la idolatría si tenían a Dios, si tenían sus estatutos, tenían el profeta, tenían ejemplos como David? Es una gran pregunta que yo me hago. Y
me ponía a analizar algunas razones. Bueno, el poder podía ser una, el atractivo de los ídolos. El pueblo quería libertad de la autoridad tanto de Dios como de los sacerdotes. Quería que la religión encajara en su estilo de vida, no que su estilo de vida encajara en la religión. El paralelo moderno que podemos ver ahora es que las personas no quieren responder a una autoridad superior. No quieren someterse a un liderazgo, no quieren escuchar a un líder, a un pastor. En vez de tener poder sobre nosotros, Dios quiere que tengamos el poder del Espíritu Santo para ayudar a los demás. Otra de las cosas que podía ver que los hacía correr hacia la idolatría era el placer. La idolatría exaltaba la sensualidad sin alguna responsabilidad, sin ninguna culpabilidad. La gente imitaba las personalidades viciosas y sensuales de los ídolos que adoraban y así obtenían aprobación por su vida degradada. Actualmente vemos como la gente busca el placer y lo busca a cualquier precio. En lugar de buscar placer que lleva a la larga a un gran desastre, mujeres, Dios nos llama a buscar la clase de placer que nos lleva a grandes recompensas y es deleitarnos en la presencia de Dios. Otra cosa que yo veía que los hacía correr hacia los ídolos era la pasión, el atractivo de los ídolos, y es que la humanidad se vio reducida a algo poco más que animales. La gente no tenía que ser vista como individuos únicos, sino que podían ser explotados sexualmente, políticamente y económicamente. Y así hoy lo vemos como animales las personas permiten que sus impulsos, que sus pasiones los gobiernen, que su carne los gobierne. Dios nos llama para que volvamos a dirigir nuestras pasiones, nuestra carne, entregárselas a Él, que nuestra vida edifique a los demás. La grandeza y la santidad de Dios fue reemplazada por dioses que eran un reflejo más de la naturaleza humana, por lo tanto mucho más adecuados culturalmente para la gente. Estos dioses no requerían tanto sacrificio, solo una muestra de apaciguamiento. Y es que en la actualidad el sacrificio se ve como un castigo, como algo que no tiene sentido. Y nosotras, Dios nos llama a que lo alabemos a Él, a que lo consideremos a Él como el único digno de honra. Y es que cada vez que la sociedad cambia, se desechan normas, valores que ya no se consideran necesarios y ya más bien no son aceptables. Nosotras mujeres debemos de tener cuidado de seguir el ejemplo de la sociedad. Ahora la gente permanece atea, dirigida hacia el mal, y tenemos que tener cuidado de no caer en las mismas prácticas. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que dejar que el Señor nos gobierne, que el Señor tome el control de nuestras vidas, porque tanto Jeroboam como Roboam, que fue el heredero legítimo de Salomón, el primer rey de Judá después de la división, es notable cómo también se dejó llevar por su carne. Y vemos cómo todo fue castigado por Dios. La única cosa buena que se dice de Roboam es que trató de conservar el santuario en Jerusalén como centro de adoración y que al morir reposó con sus padres en la ciudad de David. Pero luego de eso no se escucha nada. Tenemos que tener cuidado de hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida, hacia dónde la estamos llevando, qué estamos permitiendo. No podemos hacer alianzas con el mundo. Vamos a leer ahora el capítulo 15, que tiene como título Reinado de Abiam. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nadab, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Maaca, hija de
hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él, sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Reinado de Asa, versículo 9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron, y con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Versículo 16, alianza de Asa con Ben-Hadad. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos, y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió al rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tambrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió con aquel rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y los conquistó. Hijón, Dan, Abelbet, Maaca y toda Cineret, con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ella a Jebá de Benjamín y a Mizpa. Versículo 23, muerte de Asa. Los demás de los hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, no está todo escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Mas en los días de su vejez enfermó de los pies, y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Versículo 25, reinado de Nadab. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de casa de Isacar, conspiró contra él, y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló a su siervo Ahías silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que convocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos.
Versículo 33, reinado de Baasa. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado, con quien hizo pecar a Israel. Amén. A pesar de no haber andado en los caminos de David su padre, como Roboam, su padre directo, Dios, por amor a David, bendijo a Abiam con un hijo que lo sucedería después de su breve reinado de 3 años. La madre de Abiam, Maaca, fue una fuente de influencia pagana en Judá. Jeroboam todavía reinaba en Israel cuando Asa, hijo de Abiam, heredó el trono de Judá. Fue el tercer rey después de Salomón y el primero, tanto en Israel como en Judá, que se describe de forma positiva como David su padre. Vemos aquí la clave de su éxito fue hacer lo correcto ante los ojos del Señor. Y es que este segundo rey de Judá hizo mejor que su padre Roboam, en tanto Dios cumplió fielmente la promesa hecha a David y dejó este descendiente suyo gobernar el reino del sur. La clave del éxito fue hacer lo correcto a los ojos del Señor en lugar de actuar según su propia voluntad. Asa desterró a los líderes y eliminó los objetos de adoración pagana. ¿Qué hizo? Bueno, eliminó los sodomitas, que en hebreo es Kadesh, Q-A-D-E-S-H, consagrado, que estaban explícitamente prohibidos. Eliminó todos los ídolos, que en hebreo es Hiyul, G-I-L-L-U-L, que son troncos, leños, bloques que podían rodar, que sus padres habían hecho. También su madre Maaca la eliminó de ser reina. Y un ídolo, que era un ídolo de acera que quemó junto al torrente de Cedrón, que esto estaba ubicado cerca del huerto de Getsemaní. Sin embargo, vemos que estas drásticas medidas correctivas de Asa no llegaron a eliminar los lugares altos. Vemos cómo el narrador no ignora esta falla, pero hizo una concesión, ya que el corazón de Asa fue perfecto. En hebreo es Shalem, S-H-A-L-E-M, Shalem, que significa completo, lleno, leal en guardar el pacto. Entonces, él fue perfecto, Shalem, para con Jehová. Ramá, que era conocida actualmente como El Ram, está ubicada en Benjamín, a unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Baasa, rey de Israel, fortificó la ciudad, convirtiéndola en su baluarte fronterizo contra Judá, hasta que Asa persuadió a Ben-Hadad para que retirara de Judá y dirigiera su ejército. Estos 6 reyes posteriores al reinado de 22 años de Jeroboam en Israel asumieron el poder durante el 41º año del reinado de Asa en Judá, y todos alejaron aún más a Israel del Señor. A diferencia de Judá, donde el Señor cumplió su promesa de perpetuar el linaje real de David, Israel fue testigo de una violenta serie de juegos de poder a medida que hombres indignos se apoderaban una y otra vez del trono. Vemos cómo el texto nos afirma claramente que Dios había designado a Baasa para ejecutar su juicio sobre Jeroboam, porque este antiguo rey hizo pecar a Israel y de manera grave provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Y esto es muy importante porque Dios nos llama a que tengamos cuidado de no hacer pecar a alguno de sus hijos.
tenemos que tener cuidado nosotros, cualquier persona que tenga una posición de liderazgo. Todos los descendientes de Jeroboam fueron muertos debido a que él instó al pueblo a pecar. Siempre se juzga el pecado con dureza. Pero, esto era lo que les quería decir, pero los peores pecadores son aquellos que llevan a otros a pecar. Y Jesús dijo que sería mejor que los echaran al mar con una piedra de molino atado a sus cuellos, en Marcos 9:42, por hacer pecar a uno de los suyos. Y es que, mujeres, si alguna de nosotras tiene alguna posición o alguna responsabilidad de guiar a otras personas, recordemos las consecuencias que acarreamos si los desviamos. El enseñar la verdad es una responsabilidad que va de la mano con el privilegio de liderazgo que tenemos. Después de apropiarse del trono de Israel por la fuerza, Baasa fue lo suficientemente fuerte como para mantener el poder durante 24 años. Sin embargo, desperdició la oportunidad que Dios le dio de cambiar la historia de Israel al andar igualmente de manera insensata en el mismo camino de la familia de Jeroboam. Ese es el modelo de pecado que causó el final que el mismo Baasa había ejecutado contra la casa de Jeroboam. Muchas lecciones que aprendemos de estos reyes, de estos capítulos, y definitivamente la santidad, la consagración, la obediencia, todas estas son cosas que debemos de cuidar, de no tenerlo en nuestra vida y no heredarlo. Tener cuidado del legado que estamos dejando. Lo que nosotras hagamos hoy va a marcar lo que va a suceder en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos, en la vida de nuestros bisnietos. Así que, mujeres, reflexionemos en esto hoy. Las bendigo en el nombre de Jesús, que hoy sea un día glorioso donde Dios las ilumine a través de su palabra en cada una de las cosas que usted tenga que hacer hoy. Bendiciones.